De Felipe Ángeles es bastante lo que se sabe. Basta decir que fue uno de los grandes militares del Porfiriato y que durante el gobierno de Francisco I. Madero, su espíritu conciliador logró contener a los zapatistas. De igual manera fue Ángeles el último militar leal que acompañó a Madero y a José María Pino Suárez mientras estaban presos en febrero de 1913. De ahí partió al exilio para volver con la intención de apoyar al constitucionalismo, donde no fue muy bien aceptado debido a su pasado porfirista, de manera que se incorporó a la División del Norte, donde apoyaría a Pancho Villa como jefe de artilleros y sería de los grandes estrategas en la toma de Zacatecas durante 1914. Lo anterior todavía es poco. No olvidemos que fue Ángeles quien hizo hasta lo imposible con la intención de que Pancho Villa no se distanciara del primer jefe, lo mismo que fue Ángeles quien consiguió que los zapatistas se incorporaran a la soberana convención de Aguascalientes, y vale la pena señalar que durante dicha convención más de un caudillo abogó para que el general Felipe Ángeles se convirtiera en presidente debido a su honestidad y calidad humana. Después volvemos a saber de él durante 1915, discutiendo con Pancho Villa sobre cómo debían combatir a los constitucionalistas. No pasa mucho para que se enfrente a Pablo González y luego simplemente desaparece de la historia. No volvemos a saber de él hasta que su vida concluye durante 1919, lo que nos lleva a preguntarnos lo que pudo haber hecho luego de la crisis de 1915 y lo que sucedió en sus últimos días. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta Felipe Ángeles, vida posterior y últimos años. 1915 fue un año de lo más complicado para los villistas. Durante las batallas entre estos y los constitucionalistas, Villa y Ángeles no lograban ponerse de acuerdo sobre la forma de combatir en el Bajío. Felipe le dijo a Pancho que no debían atacar Celaya, sino marchar en dirección al norte y atraer al enemigo hacia la línea de comunicaciones, donde serían apoyados por los zapatistas. Sin embargo, el centauro dijo que no podía frenar el ataque y se lanzó sobre Celaya, donde sería vencido. Luego sucedería algo similar en León y Silao. Sin más, Francisco Villa envió a Felipe Ángeles a Estados Unidos. Su misión sería obtener elementos e insumos para seguir combatiendo. Mientras se encontraba en el país del norte, se enteró de la caída del villismo. No tenía sentido volver de inmediato. Lo peor era que, cuando don Venustiano se convirtió en presidente de manera oficial, sucedió que Ángeles fue considerado una especie de exiliado, mas no se daría por vencido y comenzó a entablar contacto con otros opositores al gobierno del llamado primer jefe. Su intención no era sino volver a México y hacer frente a este nuevo gobernante, lo que daría lugar a la Alianza Liberal en el año de 1916. Durante ese mismo año, se enteró de que el gobierno norteamericano envió elementos militares. Su objetivo era capturar a Pancho Villa, debido a que había invadido Columbus y se le consideraba un hombre fuera de la ley, lo mismo en México que en Estados Unidos. Felipe se sorprendió al ver que un afamado general y miembro del gobierno convencionista se había convertido en un criminal buscado por ambos gobiernos. Felipe intentó llevar una vida normal y se acercó al humanismo. De esa manera viviría junto a su familia e intentó sostenerla mediante un negocio de producción lechera. Llegó el año de 1917 y se enteró de la promulgación de la nueva Constitución, lo que a Felipe no le parecía otra cosa que un medio para legitimar el gobierno de don Venustiano. No entiende cómo es que apenas en 2 años México ha cambiado tanto. Lo peor es que durante 1918 se enteró de que Villa no solo era un hombre buscado, sino que se acusaba a los villistas de actos que Ángeles condenó de manera enérgica. Sin más, durante las últimas semanas de ese año, finalmente decide volver a México.
no sabiendo que aquello le saldría bastante caro. Llegó a cuchillo parado, y luego de algunos días, siendo el mes de enero de 1919, los dos generales y antiguos amigos se encontraron. Villa formó a los 200 hombres que lo acompañaban, y Ángeles comprendió que su amigo era un general vencido, y que aquel pequeño grupo de leales en nada se parecía a la imparable división del norte. No tenían un cuartel y dormían donde les era posible. Ya no contaban con sus numerosos caballos, locomotoras y abundantes insumos militares, ni tampoco libraban las grandes batallas. Simplemente encaraban a las tropas federales mediante emboscadas y escaramuzas. Felipe dijo que necesitaban practicar tiro y obtener una mejor condición física, de manera que sería necesario someterlos a un estricto entrenamiento matutino. No dudó en poner el ejemplo y solía trotar diariamente junto a Pancho, mientras que, durante las noches, Felipe impartía clases sobre historia de México y tácticas militares. Decía que, si querían volver a ser un ejército, debían instruirse como uno. Lamentablemente, pasaron los días y se percató de que los villistas no volverían a levantarse. Lo peor era que Villa se mostraba mucho más desconfiado que antes. Se cuenta que una ocasión llegaron dos hombres intentando unirse a sus filas. Sin mediar palabra alguna, Francisco Villa ordenó que acabaran con uno de ellos, muy a pesar de las quejas de Ángeles, mientras que el segundo hombre confesó a Pancho que los habían enviado para acabar con él. Felipe comprendió que el destino del villismo era incierto. Los dos hombres comenzaron a tener más y más diferencias, de manera que Felipe abandonó el grupo. Villa le advirtió que aquello era una mala decisión, mientras que Ángeles estaba decidido. Se despidieron y Pancho le otorgó una escolta para su viaje. La escolta se encontraba al mando del mayor Félix Salas. Mientras viajaba, Felipe comenzó a sentirse mal, de modo que Salas le dijo que lo hospedaría en su casa mientras buscaba atención médica. Sin más, Felipe aceptó y Salas fue ante las autoridades locales para buscar amnistía. Le aseguraron que sería perdonado si entregaba a Ángeles. No dudó y aceptó al momento. La captura de Felipe Ángeles tuvo lugar el 15 de noviembre de 1919. Lo llevaron a Chihuahua y lo hicieron desfilar por las calles junto a otros prisioneros, diciendo que habían capturado a un peligroso criminal, lo que no tenía mucho sentido, debido a que el prisionero era un hombre envejecido, delgado y enfermo. Llegó el 23 de noviembre y comenzó su juicio en el Teatro de los Héroes. Muchos consideran que aquello era bastante curioso, debido a que aquel proceso no era sino una puesta en escena. Felipe dijo que ciertamente había vuelto con Villa, mas su intención había sido orientarlo y evitar que su gente cometiera actos infames. De igual manera lo acusaron de conspirador y traidor, a lo que contestó que si había vuelto a México no fue para generar más conflictos, sino para conciliar, sin dejar de lado que al ser un militar se le debía formar un consejo, y comenzó a señalar las inconsistencias que encontraba en aquel proceso supuestamente legal. Se le juzgó bajo la ley de enero de 1862. Don Venustiano la había puesto en vigor para condenar a los supuestos traidores a la patria. Dicho juicio se prolongó durante 3 días hasta que finalmente se emitió el veredicto. Durante sus últimas horas, Felipe se dedicó a leer la vida de Jesús. De igual manera, le escribió a su esposa, le dijo que descansaba y que algunos amigos lo acompañaban en aquellos momentos tan difíciles. Faltaban pocas horas para que se cumpliera la sentencia y enviaron a un cura para que lo confesara, lo que Ángeles no aceptó, diciendo que, aunque era cristiano, no creía en la confesión, agregando: mejor que un confesor, debería estar aquí un psicólogo que estudie en provecho de la humanidad los últimos momentos de un hombre
que teniendo amor a la vida, no teme a perderla. Llegaron las 6:30 de la mañana del 26 de noviembre de 1919. Felipe eligió el lugar donde sería fusilado, dio un abrazo a su abogado y caminó al paredón con gran dignidad. Los soldados estaban habituados a ver incluso el menor indicio de duda en todos los hombres que pasaban por lo mismo, de manera que no podían comprender la solemnidad y serenidad de Ángeles. Los invitó a que trabajaran por la paz de México y se plantó frente a ellos. Mucha gente asistió a su funeral debido a que, además de militar y patriota, siempre fue una buena persona y supo ganarse la admiración del pueblo. Lamentablemente, su anhelo no se vería cumplido y por lo menos en una década la paz sería un lujo que México no podría darse. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.